Bienvenidos nuevamente a una reunión de Pauta aquí en Radio Pauta, en la 100.5. Gracias por acompañarnos, edición de día viernes. En este día viernes 8 de octubre vamos a estar revisando los temas de esta semana. Como siempre, nuestro espacio para conversar, para discutir sobre los temas más importantes en agenda. Estamos listos para comenzar en la 100.5 en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Viña del Mar, Valparaíso, también en Temuco y en pauta.cl. Por supuesto, nuestros panelistas también ya están conectados con nosotros aquí en la 100.5. Le damos la bienvenida a Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, exsecretaria general de Revolución Democrática, miembro del directorio de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias por acompañarnos. Cristóbal García Huidobro también se suma a nuestro panel, historiador académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, ¿cómo están, chiquillos? Y está junto a nosotros también el abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, Guillermo Pérez. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes a todos, Paula, Cristóbal, Seba. Gracias por acompañarnos. Guillermo, Cristóbal y Paula en nuestro panel de los viernes para analizar los temas de esta semana. Ya estaremos con las noticias coladas que traen nuestros panelistas en la pauta que nos proponen para el día de hoy. Pero vamos a partir en nuestro primer bloque con un tema al que le queremos dedicar algunos minutos más. Queremos hablar de nepotismo esta semana, de un concepto que nos resulta bastante familiar, quizás no en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero en la realidad política nacional lo hemos escuchado en distintas ocasiones por distintos casos y temas vinculados sobre todo al ámbito político. El último hecho que reflotó este concepto involucró a la Convención Constitucional, donde Antonia Atria, hija del convencional Fernando Atria, estaba trabajando como asesora en la convención. Ella renunció finalmente a su cargo después de una polémica que se generó en torno a su nombre, al vínculo, por supuesto, con el convencional Fernando Atria, en una polémica que excedió un poquitito quizás los alcances incluso de la misma convención. Hubo comentarios fuera de ella también. Se resolvió rápidamente el asunto. Antonia Atria dio un paso al costado. Y aunque hubo defensa también respecto al rol que estaba realizando ella, de todas maneras el tema vuelve a la palestra. Y no nos queremos enfocar en su caso en particular, sino analizar el tema en términos generales, porque ya lo decíamos, es un asunto que cada cierto tiempo vuelve por contrataciones en alguna municipalidad, quizás. Hace un tiempo la Asociación de Notarios también salía a defenderse de las críticas precisamente por nepotismo en este gremio. En fin, el tema, como decíamos, es recurrente y por eso queremos darle una dimensión quizás un poquitito más grande y más amplia. Cristóbal, ¿qué es lo que entendemos por nepotismo y por qué el tema cada cierto tiempo, no sé si será particularidad de Chile o no, pero vuelve al debate público? No es una particularidad de Chile, en realidad, porque es una particularidad de la América Latina, eso. Malas costumbres que tenemos. Mira, el nepotismo en sí mismo no es ni un delito, ni en general no está mirado así, pero sí se ve mal porque indudablemente el nombrar parientes, en definitiva, el término nepote hace referencia al sobrino, por si acaso, era cuando los papas nombraban sobrinos de ellos para cargos importantes, de ahí el nepote, el nepotismo. Ahora, el tema es que el nombrar parientes dentro de la administración pública, ya sea en todos los escalafones de la administración, puede generar eventualmente espacios de corrupción, de compadrazgo, de protección, de redes de protección y además también de conflicto de intereses. Y en una sociedad como la nuestra, donde este tipo de cosas es objeto, ¿no es cierto?, de escarnio y al mismo tiempo, y hasta cierto punto está bien que así sea. Ese tipo de cosas indudablemente que llaman la atención y que lo que se busca en definitiva es tratar de deslindar las aguas entre lo que es la vida privada, personal y de pariente, familiar, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo profesional que se espera sea la administración pública, ¿no? Los casos que el caso que tú mencionabas de Antonia Atria, que me parece un desatino enorme de parte de Giovanna Roa, que era la que lo tenía ¿cómo se llama? Como asesora. No tanto porque sea hija de Fernando Atria, a mí me importa bien poco eso, sino porque es una niña que está en tercer año de sociología, que ni siquiera ha terminado su pregrado, y la ponen al cargo, pero a ver si no ha terminado la carrera. No, pero no está en tercero, lo único que le falta es la tesis.
es licenciada. Quiero para que lo aclaremos, ¿no? Solamente como para... Bueno, no está titulada igual que el candidato del Frente Amplio, entonces, que se echó el grado. Entonces, en ese sentido, indudablemente no es una persona que convenga, ¿no es cierto?, esté asesorando, menos todavía, ¿cómo se llama?, si existe, en definitiva, algún grado de parentesco. Esto además también lo hemos visto, por ejemplo, me acuerdo cuando Sebastián Piñera nombra a su primo hermano como ministro del Interior, a Andrés Chadwick. También, ¿para qué? ¿Ya? Es una cuestión que a lo único que llama eso es precisamente a generar resquemores, generar, en definitiva, situaciones como las que hemos visto. O, por ejemplo, cuando el mismo presidente Piñera nombra a su hermano, bueno, iba a nombrar, no lo nombró, como embajador ante la República Argentina. Sí. Nuevamente, son errores no forzados que ponen en tela de juicio la seriedad de la institucionalidad. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas. Y lamentablemente, en los países latinoamericanos, nosotros tenemos esa problemática, ¿no es cierto? En la cual, en definitiva, por temas culturales se tienden a crear redes de apoyo a nivel familiar. Ajá. Y que de alguna manera en el mundo elitario eso también lleva a que esas redes de apoyo se transporten al gobierno. Y eventualmente nada de eso, algo bueno puede salir de ahí. Nada. Paula. Sí, a ver, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que aquí tengo una especie de conflicto de interés porque con Antonia somos compañeras de partido. Ajá. Tenemos espacio de militancia común en el territorio de Revolución Democrática, sí. Providencia. La conozco personalmente y además le tengo muchísima estima. Yo no calificaría estrictamente esto de nepotismo porque ella acá no estaba trabajando con su papá no intervino en su contratación, pero sí comparto que lamentablemente para Antonia, y digo lamentablemente porque es duro pagar precios simplemente por ser la hija de, ¿no? Se veía muy fea su contratación, o sea, esta idea de que la convencional arrastrada por su papá la contratara, era bien poco estético, ¿no? Y me parece que en ese sentido la decisión de renunciar fue la correcta, sobre todo porque lo importante acá es cuidar la convención y hay que evitar que cualquier cosa la empañe, ¿no? Ahora, yo se lo aclaraba ya también a Cristóbal recién, ¿no? O sea, no es mi intención bajo ninguna circunstancia, porque también creo que fue un desatino en el fondo la contratación de Antonia. No pretendo, por lo tanto, justificarla de ningún modo, pero sí. Las redes, nosotros acá sabemos, distorsionan en el fondo varias de las cosas, y con la idea de apegarnos un poquito más a la verdad, como en el fondo corregir algunas de las cosas, ¿no? O sea, lo primero es que ella, y son distinciones que es cierto, la gente que está fuera de la política no tiene por qué entender, pero Antonia no era la asesora de Johanna Roa, ¿sí? O sea, no tenía ella un rol ni técnico, ni de asesoría jurídica, ni legal, ni ningún tipo. No directo con ella. Antonia era... ¿Cómo? No directo con Johanna Roa. No, sí, trabajaba directamente, pero ella era su jefa de gabinete. Y eso es un rol completamente político y ejecutivo, ¿sí? O sea, Antonia básicamente le ve la agenda a la convención, le veía la agenda a la convencional, respondía a correos, organizaba encuentros con organizaciones sociales. No tengo idea si Johanna tiene un encargado de comunicaciones, pero si no lo tiene, entonces le corresponde a la jefa de gabinete moverle las redes, hacer gestión de prensa, qué sé yo, eso, ¿no? Sí. Entonces eso es un rol para el que Antonia, que insisto, es estudiante, pero está al final de su carrera, y ya es licenciada, lo único que le falta es la tesis para graduarse. Para ese rol de jefa de gabinete, Antonia tenía absolutamente todas las capacidades. Ella ya, de hecho, había sido jefa de campaña de Johanna, entonces estaba más que demostrado que para ese cargo estaba... completamente capacitada, ¿sí? Entonces, insisto, no es una justificación, solamente como ir aclarando algunas cosas que también Antonia no aclaró. Y lo otro, que también es una falsedad, tampoco era 1 millón de pesos, ¿sí? Era bastante menos. Y aquí yo encuentro que es el conflicto más grande, por lo menos lo que vimos en redes. Esto fue lo que más gatilló, digamos, la indignación, ¿El ¿no? monto involucrado, dices tú? Sí, porque además...
en nuestro ordenamiento político tenemos muchos familiares que trabajan, bueno, no sé si muchos, pero por ejemplo la primera dama tiene un rol dentro del aparato público que es ad honorem. Y eso, hasta donde yo entiendo, nunca ha sido tanto objeto de crítica, ¿no? O sea, Antonia si quería, digamos, continuar colaborando con Giovanna, atendiendo a su vínculo con el papá, podría haber de algún modo trabajado, pero ad honorem, y probablemente el conflicto habría sido mucho, mucho menor, ¿no? Y finalmente, y esto es lo último, es que yo como hablo desde dentro de Revolución Democrática, y sé que mis compañeros no tienen ningún ánimo de hacer trampa, de profitar del Estado, alguna mala intención similar, al contrario, nosotros precisamente armamos RD como partido precisamente porque no estábamos de acuerdo con cómo se está hallando la política y decidimos cambiarla desde dentro, ¿sí? Entonces, estos tipos de errores no forzados me parecen muy estúpidos y claro, y a veces estamos tan en una burbuja que nos hace, en el fondo, perder conciencia de nuestros privilegios y normalizamos muchas cosas que efectivamente no son normales para el común de la gente. O sea, no todas las personas en el fondo son... Ese es uno de los puntos de fondo, digamos, a los que queríamos abordar también, ¿no? Para efectivamente salir del caso de Antonia Atria. Sí, pero una cosita para terminar, porque esto es importante, que lo importante es que cuando ocurrieron las elecciones en mayo, el Consejo Político de RD hizo una invitación a todas las personas que habían salido electas precisamente a hacer procesos de contratación abiertos y transparentes, a velar porque las contrataciones fueran idóneas e intachables. Entonces eso estaba escrito. Hay un voto político del Consejo y aquí fue muy lamentable que no se hubiese respetado. Guillermo. Sí, Seba, yo voy a hablar media hora porque para tomarme algunos puntos que de lo que dijo Cristóbal y lo que dijo Paula. Sí. Primero, yo creo que esto es tan impactante en Chile porque choca profundamente con otro ideal con el cual nosotros vivimos y tratamos de vivir, que es la meritocracia, ¿no es cierto? El mérito. O sea, la sociedad liberal se ordena en torno al mérito y cuando pasan estas cosas, obviamente, ponen en tela de juicio el mérito. Que es un ideal que hoy día, a partir de la crisis de la democracia en la que estamos presentes y de muchos de estos casos que se han dado incluso, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde, no sé, Michael Sandel en su libro La tiranía del mérito habla del ejemplo de esta gente que le pagaba a personas, a funcionarios en universidades para que los hijos pudieran entrar a la universidad. Y de hecho había un chileno involucrado en eso y que se fue preso. Todo. Entonces, ese problema, cuando se cruza con el nepotismo, obviamente termina generando consecuencias políticas que son grandes, porque ¿qué es lo que pasa? Termina dividiendo la sociedad en dos, en ganadores que piensan que no le deben nada a nadie, lo que es totalmente mentira, porque le deben mucho a las redes de contacto y a la gente que los apoya, y perdedores que creen que por el hecho de no tener las capacidades, simplemente no lograron los sueños que querían cumplir. Entonces, cuando se cruza el nepotismo, se vuelve muy grave. Yo creo que esto también se refuerza también considerando la dinámica elitista de Chile, por así decirlo. O sea, en Chile tenemos una dinámica del compadrazgo, del amiguismo, bien arraigada a nivel de élite, y sean cuales sean, izquierda o derecha, o sea, y tiene que ver, por ejemplo, con esa insistencia que se da mucho en Santiago respecto de los colegios, de la universidad a la que saliste, de quién eres hijo, de tus apellidos, de que seas el perfil, entre comillas, de las redes de contacto. Bien provinciano. Sí, porque además también esto se ha estudiado, o sea, hay un estudio de la Katy Araujo, que es bien interesante, se llama, creo, por acá lo tengo, La escuela y la cuestión del mérito, que lo escribió con Danilo Martulecci, donde ellas como que hablan sobre la relación que tiene el colegio o la escuela con el ideal del mérito en las clases bajas y en las clases medias y las clases medias altas. Y al parecer como que para todas las clases sociales, lo más hay dos estrategias claves para la movilidad social, o que tengan redes de contacto, o que se hayan obtenido algunas credenciales escolares, ¿no es cierto? Y ahí van variando las impresiones respecto de distintas clases sociales, porque, por ejemplo, para los sectores populares, los estudios son concebidos como una manera de paliar una ausencia inicial de redes, y las clases medias tienden a asociar las dos cosas, o sea, las redes con las credenciales escolares. Entonces, es un problema que yo creo que está mucho más arraigado que simplemente casos específicos. Sí. Pero yo creo también
La última idea sea, creo también que acá hay una lógica a nivel, como decía al principio, de élites políticas, tanto en la izquierda y la derecha, que es bien preocupante, porque uno ve lo que decía Cristóbal, ¿no es cierto? Sebastián Piñera, no sé, nombrando a su hermano como embajador, a su primo hermano como ministro del Interior, llevando a su hijo de viaje a China. O uno ve, por ejemplo, a gente que profita del Estado de hace no sé cuántas décadas, y que son los mismos que dicen que la gente no tiene que vivir del Estado, viviendo toda su vida del Estado. Como no sé, pienso, por ejemplo, en la diputada Pepa Hoffman y con el caso con su marido Gonzalo Miller, ¿no es cierto? O sea, el año pasado Pepa Hoffman decía que la gente no tenía que vivir del Estado. Bueno, al parecer eso tampoco se está cumpliendo acá, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de lógicas hacen mucho daño, pero también creo yo, la lógica de la izquierda, en cierto modo, también a mí me preocupa por dos cosas, porque creo que, primero, da la impresión de que muchos de los cambios que se están dando, y digamos que se intenta dar a nivel de élites, son como cambiar finalmente una élite por otra, ¿no es cierto? Que haya un cambio como de nombres, pero no de dinámicas, como que da la impresión de que lo malo no es que haya nepotismo, sino que ellos no son los que hubieran podido hacer. ¿Quién lo maneja en el fondo, no? Sí. Entonces eso es bien negativo porque se termina generando una disputa del poder por el poder, ¿no es cierto? Eso está súper interesante, sí. Ve bien arraigada como a nivel de convención, ¿no es cierto? O sea, como la lógica también revanchista, por ejemplo, en la que caen muchos convencionales, como una refundación en signo contrario a la refundación pinochetista, ¿no es cierto? Entonces, uno muchas veces también ve en la izquierda a muchos miembros de la élite, de la que hablaba anteriormente, de estas familias que en cierto modo son de los mismos colegios, de las mismas universidades, como estos miembros de la élite que están como tratando como un poco de matar al padre y están, no sé, ¿no es cierto? O sea, estudian en las mejores universidades del mundo, vienen a Chile, toman cargos políticos, traen las políticas que aprendieron en Londres para tener como a los pobres chilenos, entonces como que de repente da la impresión de que son dinámicas que se van repitiendo, ¿no? Ese punto está bueno, Paula. ¿Tú ves algo de eso en el proceso de cambio, de transformación o de intentos por cambiar el panorama político acá en Chile? Evidente, yo creo que el Frente Amplio ha empujado hacia otra dirección los acuerdos políticos y evidentemente somos una minoría en el Congreso, de hecho cada vez menos con respecto a marzo del 2018, pero sí hemos corrido un poquito más hacia la izquierda las decisiones que se toman gracias a que nosotros estamos bastante más a la izquierda que la exconcertación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Guilla en el sentido de que muchas de las personas que integran el Frente Amplio son parte de la élite que efectivamente se han formado en las mejores universidades del extranjero, pero llegan de vuelta con una idea completamente distinta en la implementación de lo que han aprendido a lo que ya existe en Chile. O sea, evidentemente, nosotros, desde el Frente Amplio, tenemos una idea de políticas públicas muy distinta a la que tiene el gobierno de Sebastián Piñera y a la que han tenido los gobiernos de la concertación previamente. O sea, nosotros estamos por un modelo económico y social mucho más progresista que lo que ha habido ahora y hemos tratado de empujar las políticas en ese sentido. Entonces, no da o sea, hay una élite, evidentemente, pero no da lo mismo lo que la élite, el plan que la élite tenga para el desarrollo del país. Sí. Cristóbal. Es que me llama la atención el decir somos élite, pero no queremos ser élite. Entonces, hay una... No, yo no he dicho, no he hablado de respecto del deseo de querer o no serlo. Para mí es un dato de la causa, es evidente. Como algo inevitable, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes qué, Paula? Pero eso es negar, es tapar el sol con un dedo. La élite tiene tendencia a autorreproducirse. Entonces, al final del día, cualquier élite tiene vocación de élite. ¿Ya? Cuando tú dices regresan, y como mencionaba Guille, que gente que viene de otros lados aprendiendo modelos, en fin, los trata de aplicar en Chile, aparte de sonar extremadamente iluminista, ¿ya? Por un lado, a mí me llama la atención, en definitiva, que no seamos capaces de criticar lo siguiente. A ver, en primer lugar, una tradición cultural
poco feliz, creo yo, que existe en nuestro país respecto a lo que mencionaba el Guille y también algo mencionaba la Paula sobre el amiguismo, el compadre. ¿Ya? Esa es una cuestión que implica un cambio social radical que ni el Frente Amplio va a lograr, ni la derecha lo va a lograr, ni ninguna coalición política, porque pensar distinto es simplemente, bueno, meter a toda la gente en un campo de concentración, un campo de reeducación. ¿Ya? Entonces no se logra eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a lograr? A través de una campaña que va a durar décadas, ¿ya? Para tratar de concientizar a la población de que, en definitiva, es entendible que existan redes de apoyo, pero no que se conviertan a todo trance en la forma de mantención de privilegios, por un lado, o incluso la obtención de beneficios, ¿ya? Porque ese es el otro problema. Mira, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Argentina? ¿Ya? Argentina es el caso clásico donde no importa de qué sector político tú seas, la élite se autorreproduce entre sí y genera redes de apoyo y clientelaje, que son horrendas. ¿Ya? Uno de los grandes fracasos, ¿no es cierto?, de la política de Mauricio Macri fue decirle a los argentinos, de ahora en adelante, de hecho esto es casi textual, los argentinos tendrán que pagar lo que corresponde. Y eso significa quitar todos los subsidios, por ejemplo, a las cuentas de luz, a los beneficios, a todas las cuentas de servicios generales y poner el precio que correspondía. Y evidentemente que a los días de hacer eso, la popularidad de Macri se fue al suelo, porque en definitiva rompió la burbuja del clientelismo, rompió en definitiva la zanahoria amarrada al final del palo. Entonces, eso por un lado. Pero al mismo tiempo, tanto en los sectores más conservadores como en los sectores progresistas, ¿ya?, nos encontramos con lo siguiente. En el fondo, son sectores elitarios que tienen vocación de élite, a pesar de que haya cierto sentimiento bajista entre otros grupos, donde dicen, ¿sabes que me siento culpable de ser élite y me siento culpable de mis privilegios? ¿Ya? Pero así como... Dale, por favor. No me hago cargo en absoluto ni de sentimientos de culpa, ni de bajismo, ni de nada de eso. Nosotros, desde el Frente Amplio, evidentemente hay un grupo que proviene claramente de una tradición de élite, digamos, de familias, de muchas políticas, o que son parte de estos 7% de colegios particulares donde se accede efectivamente a redes de poder, ¿no? Pero hay otro gran grupo que no proviene de ese mundo y sobre todo lo más importante es que no hay ningún interés de acumular el poder y al contrario, y esto lo hemos dicho en todas las formas y no solo lo hemos dicho, sino que además hemos trabajado en ello, que está la intención, por ejemplo, de parte de Gabriel Boric, de terminar su gobierno con menos poder de con el que empezó, porque parte del diagnóstico nuestro es que nuestra democracia tiene demasiado concentrado el poder, por Paula, lo tanto, y no se trata de iluminismo. Yo creo que nosotros no nos conocemos personalmente, pero puedo intuir que ustedes han salido del país, ustedes han viajado fuera, y si no han viajado, por último, han podido leer respecto de las experiencias de otros países. No se trata de iluminismo, se trata de saber que cuando uno conoce otras experiencias, funcionan, resultan y que son súper deseables. Entonces, evidentemente hay contextos que hay que ajustar. Nosotros no podemos hacer todo lo que se puede hacer en los países desarrollados porque obviamente tenemos recursos muchísimo más escasos, pero se trata de aprender buenas ideas, buenas prácticas y poder replicarlas también en el país. Guillermo. ¿Puedo decir algo respecto de lo que dijo Paula recién? Yo creo que hay que tener cuidado con que los proyectos políticos traídos del extranjero se transformen como en esos proyectos desarrollistas de la CEPAL, ¿no es cierto? O sea, que buscan en cierto modo sacar, o que buscaban en los años 60 sacar a Latinoamérica de... ¿Pero tú ves algo de eso, Guillermo? No, estoy diciendo simplemente que es una tensión a tener en consideración cada vez que uno quiere traer modelos de otros países hacia acá, como tener en consideración que hay particularidades latinoamericanas, particularidades chilenas, que hay que mirar también muy bien, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en la idea consistente del estado de bienestar y nuestros problemas en natalidad, nuestros problemas en envejecimiento, o sea, esas son cosas que hay que mirar. Y con el laissez-faire, con el mercado desatado, no hay que tener consideraciones, no hay que tener ajustes. Totalmente, Paula. ¿De qué mercado desatado? ¿Qué mercado desatado? El libre mercado sin regulación. A eso me refiero. Perdón,
Dale, Guille, perdona, es que me llama la atención que me digan que equipos con menos que estamos en Francia en la década de 1840 o en Inglaterra en el siglo XIX. Pero quiero decir, o sea, es que cuando sobre algunos, quería instalar la pregunta sobre si es sobre algunos modelos sobre los que tenemos que poner ojo y sobre otros no, o sobre todos, porque en el fondo instalar como la idea que es solo sobre algunos me parece que es un poco sentado, ¿no? Dejemos que Guillermo termine la idea que estaba planteando. Sí, pues. Yo, de hecho, Paula, yo no soy un defensor del modelo neoliberal, pero para nada. O sea, yo estoy con el análisis de Mario Góngora en su ensayo sobre el Estado. Para mí, el régimen implantado por Pinochet es una refundación, ¿no es cierto? Una refundación que, en cierto modo, rompió nuestro tejido social y generó muchas malas consecuencias. Y yo en ningún momento he defendido el modelo, entre comillas, neoliberal, que es una palabra que también tiene muchas acepciones, ¿no? Entonces yo estoy en otra tradición distinta. A mí lo que me preocupa, y esto era lo que estaba diciendo antes, esta idea de traer cosas y replicarlas como si en Chile no hubiera particularidades, que yo no estoy diciendo que lo están haciendo ustedes, sino que puede ser un riesgo. Y lo segundo que me preocupa es que al reconocerse como élite también implica reconocer que hay una distancia con el pueblo. O sea, reconocerse como élite, hoy día reconocer también la desconexión de los grupos privilegiados que nosotros representamos con el resto de la ciudadanía. Que es un tema central en el debate hoy día, ¿no? Sí. Y a mí lo que me preocupa es el clasismo que de repente uno ve, ¿no es cierto? O sea, y en todos los sectores políticos, de inventar la rueda, de querer, por ejemplo, no sé, arreglarle las percepciones a la gente más pobre. O sea, eso se ve muy bien con el tema migratorio, ¿no es cierto? El tema migratorio, ¿cuál es la respuesta que se da? No, la gente que se queja de la inmigración son todos ignorantes, son todos racistas, son todos xenófobos, pero claro, eso es muy difícil decirlo desde el barrio Italia, es muy difícil decirlo desde el Parque Arauco, es muy difícil decirlo desde el sector oriente de Santiago, y no desde Colchane, ¿no es cierto? Entonces, como que ese tipo de cosas, no ver que los grupos privilegiados también están distanciados de la ciudadanía, sean de izquierda o de derecha, es peligrosa porque también los puede seguir distanciando y los puede seguir generando esta desconexión con lo que está ocurriendo a nivel de ciudadanía. O sea, no por nada, Gabriel Boric tuvo que borrar de su programa el tema, la parte migratoria, ¿no es cierto? Porque ahí había algo que no estaban logrando ver y que yo creo que tiene mucha relación con esto. Nos quedan 2 minutos solamente antes de la pausa. Cristóbal y Paula. Ya, miren, no, simplemente yo, así como la Paula me corrigió, déjame corregirte a ti, Paula. En Chile no hay capitalismo como tú lo estás planteando. Nunca había un modelo neoliberal en Chile, porque si las doctrinas de Milton Friedman se hubieran aplicado efectivamente como a Milton Friedman le gustaban, Chile no sería el país que es hoy, que sería un país mucho peor. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en Chile hay una concentración de la riqueza tal que nosotros tenemos, primero, un nivel de regulación bastante grande, ¿ya? Dentro de las economías libres. En segundo lugar, hay que tomar en consideración que cuando tú tienes instituciones como la Comisión del Mercado Financiero, no puedes decirme que hay la CFE, ni la CEPACEP. Y finalmente, hay que tomar en consideración otra cosa. En Chile, como existe ese nivel de concentración, ¿ya? Nosotros tenemos más, no sé cómo se traduce al castellano, así que perdonen lo ciútico, pero tenemos crony capitalism, el capitalismo a lo amigo, ¿me entendí? Donde yo me reparto las cuestiones con los mismos gallos de mi sector, tengo 10, 20, 30 fortunas que son en definitiva el motor económico del país y el resto, bueno, contribuye. Eso no es la CEPACER, la CFR, ni tampoco el capitalismo desatado o el libre mercado desatado al que hablabas tú. De acuerdo. Está como buen tema para plantearlo la próxima semana, Paula. De acuerdo. Lo de Friedman es cierto, no está aplicado tal cual, pero Chile, el modelo neoliberal chileno es estudiado en el mundo como uno de los más neoliberales, más allá de que evidentemente existen un montón de regulaciones que también existen en otros países. Está bueno para traer el tema y profundizar en esto a partir, por ejemplo, de los antecedentes que subimos esta semana de la investigación que hizo la Fiscalía Nacional Económica en el mercado del gas, por ejemplo, ¿no? Y hay otros ejemplos también de los que nos podríamos tomar. Estamos junto a Paula Poblete, Cristóbal García Huidobro y Guillermo Pérez aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos invitarlos también a que sigan el análisis jurídico de los principales temas que están tratados en la Convención Constitucional. Los invitamos a revisar Derecho a la Convención. Es el nuevo programa de Pauta con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Todos los sábados en pauta.cl y este domingo, 10 de la mañana, en nuestra señal radial. Pausa y volvemos.
En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta medidas de equidad de género en el sistema de pensiones. Por motivos tales como un menor salario, lagunas previsionales e inserción laboral tardía, las mujeres en Chile tienen menores pensiones en promedio que los hombres. El Estado ha buscado ciertas correcciones con algunos instrumentos. Bono por hijo nacido vivo. Se otorga a la mujer por cada hijo nacido vivo o adoptado al cumplimiento de los 65 años. Acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si no está pensionada, puede acceder a este beneficio hasta los 65 años. Compensación por nulidad o divorcio. Corresponde al traspaso desde el cónyuge compensador al compensado de hasta el 50% del saldo de la cuenta de capitalización obligatoria acumulada durante el periodo de vigencia del matrimonio. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta, iniciando nuestro segundo bloque. Y en nuestra efeméride de hoy vamos a irnos al cine para recordar el nacimiento de un actor estadounidense contemporáneo que ha marcado varias películas también bien, digamos, clásicas dentro de este último periodo del cine, ¿no? 8 de octubre de 1970 y Matt Damon nació en Estados Unidos. Actuó, entre otras películas, pues, en Salvando al Soldado Ryan, Viejos Muchachos, también en La Gran Estafa, pero su papel más destacado probablemente, y por el que recibió de hecho un premio Oscar y un Globo de Oro, fue por la película En Busca del Destino, del año 1997, donde compartió con Robin Williams, una película que tuvo además una traducción bien extraña al español, El Indomable Will Hunting. Era uno de los nombres con los que fue traducido. Pero bueno, una anécdota nada más de esta película, un drama del año 1997 que también le significó un Globo de Oro a Matt Damon, a quien estamos recordando en el día de su cumpleaños, aquí en la efeméride de hoy en Reunión de Pauta. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Y vamos a nuestras noticias coladas, la pauta que traen nuestros panelistas para el día de hoy. Estamos con Cristóbal García Huidobro, Guillermo Pérez y con Paula Poblete. Partamos con tu nota, Paula. Nos propone hablar respecto a un informe que esta semana causó horror a nivel mundial, diría yo. Un informe de una comisión independiente sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica de Francia.
216.000 niños al menos sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros clérigos en los últimos 70 años, Paula. Cuéntanos sobre la noticia y el foco que querías darle al tema. Sí, bueno, no pasó tan colada esta noticia, pasó más colada lo de los fideicomisos en Nueva Zelanda, de los legionarios de Cristo. Pero a mí me parece que son muy aberrantes las cifras, o sea, 216.000 víctimas de abusos sexuales cometidos por curas, más 114.000 víctimas de laicos que trabajan en ámbitos religiosos, da un total de 330.000 casos de abuso de violencia sexual brutal hacia niños desde el 50, ¿sí? Y a diferencia con lo que sucede en la sociedad en general, donde las niñas son generalmente las víctimas, en este caso el 80% de las víctimas son niños, digamos, hombres, entre 10 y 13 años. Habría 2.900, entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas. Eso da una tasa de agresores de 2,8% de pederastas entre los curas franceses. Y eso no es tan alto, porque en otros países donde se investigó, como en Estados Unidos y Alemania, la tasa de agresores es del 4,4% para Alemania y de 7% en Estados Unidos. Wow. Entonces, no sé, yo vi la película que se hizo acerca del caso que gatilla la investigación en Francia, y lo que más queda claro es que aquí hay muchas personas, muchas, religiosos y laicos, que miraron para el lado, que no tomaron en cuenta las alertas, las señales, o, y esto es lo más grave, que directamente encubrieron a los curas pederastas. Y lo peor que a mí me parece, y por eso que traigo la noticia a colación, es que esto no es un asunto pasado, o sea, la investigación es sobre el pasado, entre el 1950 y ahora, pero en el fondo las violencias sexuales en la iglesia no están erradicadas, no han desaparecido, entonces hay todavía niñas y especialmente niños en peligro. Y yo, que ustedes saben, no soy religiosa, para mí todas las iglesias son instituciones políticas, organizan el poder, distribuyen las jerarquías y sobre todo dominan. Entonces a mí me parece que el daño que han hecho especialmente hacia las mujeres, la Iglesia Católica en específico en Latinoamérica, relegando a las mujeres a su rol de madre abnegada y otorgándoles un rol completamente secundario en la vida pública, ha hecho mucho daño. Entonces, lamento muchísimo, y comparto el dolor de las víctimas, solidarizo con ellas, pero también miro con buenos ojos que se develen este tipo de verdades, porque además como la Iglesia lo maneja tan mal, contribuye a que disminuya en algo el poder fáctico que representa la Iglesia. Guillermo. Sí, yo creo que a uno como católico estas cosas le chocan profundamente. No es gratis ni tampoco es fácil ver una institución en la que uno cree estar en este tipo de cosas. Sobre todo también cuando a uno le tocó ver la parte bonita, la parte extraordinaria de la Iglesia y no sufrir ninguno de este tipo de aberraciones, ¿no es cierto? Y esperemos que esto conduzca a esclarecer más verdades, a pedir más perdón, a hacerse cargo también de las consecuencias penales y civiles que tienen estos actos de estas características, ¿no es cierto? Y ahora uno se pregunta también si esto no es más bien estructural, qué cosas se están haciendo mal para que esto se repita tanto en tantos lugares, qué aspectos hay que resolver para que esto no se disemine como lo ha hecho en tantos lugares. Creo que tiene que ver con asuntos de formación, con mejores filtros, con este problema de idealizar sacerdotes y monjas, con distorsionar ciertos ritos y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un camino como para poder ir resolviendo esto y que no siga repitiéndose. Ahora, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que decía la Paula respecto del rol de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia no es solo dominación, también hay una fe voluntaria, también hay cosas maravillosas y extraordinarias que pasan dentro de la Iglesia y no solamente este tipo de cosas. Pienso, por ejemplo, en el tema migratorio. Fue la Iglesia la que se hizo cargo de muchos de los haitianos que el gobierno dejó abandonados después de la operación de retorno de los haitianos. O pienso, por ejemplo, en otras cosas que hace la Iglesia en ese sentido. Y ahí es cuando esto se choca con la conversación que teníamos antes de cómo uno percibe también los sectores populares. Pienso, por ejemplo, en la piedad popular. La piedad popular no es puro mal de ojo, ¿ya? O sea, así como el 2019 fue a la marcha más grande de Chile, 1.500.000 personas,
ese mismo año a los Vázquez fueron 900.000. Y esas personas existen en Chile y creen en eso, y no es pura presión, no es pura burla, hay que respetarlo también. Cristóbal. El Evangelio de Cristo, nuestro Señor, señala que en definitiva cualquier cosa que le hagamos a los niños se lo estamos haciendo a Él. Determina en definitiva que todas estas personas, seres humanos deleznables, tendrán su castigo en esta y esperemos también en la otra vida. Eso lo puedo decir como un católico practicante. Indudablemente yo concuerdo con Guille en que este tipo de, y con la Paula, que es bueno que este tipo de cosas se sepan. No comparto en los fines de la Paula, pero sí comparto el hecho de que este tipo de cosas se tienen que saber y se tienen que castigar con la mayor dureza a aquellas personas que atacan a aquellos que son los más débiles, ¿no es cierto?, los más frágiles, los más inocentes. Y para terminar, simplemente, a ver, en realidad yo creo que en general en las organizaciones humanas siempre existe algún tipo de estructura de dominación y no por eso es evidentemente malo, ¿ya? La iglesia como tal es una estructura humana frágil, falible, como también es la naturaleza de aquellas personas que la conforman. Y también, lamentablemente, tiene estos elementos de naturaleza caída, ¿no? Como sea, este tipo de cosas lo único que causan es horror, pero también uno espera que haya una respuesta fuerte y acorde a este tipo de horrorosas circunstancias que se han develado. Que es lo que están esperando todos los católicos, ¿no? Por cierto, y el resto también, los laicos, después de haber conocido tantos casos, no solo el de Francia. Vamos a la nota que nos propone Cristóbal García Huidobro para hablar de la discusión político-económica que se está dando en Estados Unidos. El 18 de octubre el gobierno de ese país alcanzaría el máximo de endeudamiento establecido por el Congreso. Cuéntanos sobre el tema, Cristóbal. Bueno, la forma en que funciona el presupuesto de los Estados Unidos es bien distinto a cómo funciona en caso de nosotros. Y además también piensen ustedes que Estados Unidos es un país, quizás el país más endeudado en el planeta Tierra. Hay un reloj que muestra cuánto va creciendo la deuda externa de los Estados Unidos por día. Esta noticia por algún motivo ha pasado súper colada acá en Chile, pero en Estados Unidos están corriendo en círculo, porque en definitiva, si Estados Unidos no le suben el techo de la deuda, es decir, la capacidad de endeudamiento que tiene el país, eso significa que Estados Unidos por primera vez en su historia va a caer en default. Es decir, que no va a ser capaz de honrar sus deudas, va a ser como un país latinoamericano cualquiera en la década de los 80, ¿ya? Y eso va a traer como consecuencias inestimables de acuerdo a los economistas. Recesión, devaluación, inflación y más encima una pérdida de prestigio que va a demostrar en definitiva que el imperio americano está en franca decadencia. Entonces, todo este tipo de cosas se ha convertido en una especie de muñequeo que además es muy interesante cómo se ha dado. Partió esto con una discusión entre los demócratas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los sectores más izquierdistas del Partido Demócrata, dirigidos por Bernie Sanders, o que tienen figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, querían que el programa de gastos del gobierno fuera más allá del $1 trillón, es decir, $1 billón nuestro, que proponía el gobierno de Joe Biden. Para cosas que a mí me parecen bastante loables y entendibles, que además encima ya tenemos acá en Chile, pero que en los Estados Unidos no existen. El gobierno, los demócratas más conservadores decían, no, mantengamos esto como lo mandó el presidente, y los republicanos aprovecharon la situación para decir, nosotros no vamos a prestar nuestros votos y vamos a tratar de obstaculizar esto como sea. Y en definitiva, esto se está arreglando a través del chantaje. ¿Por qué? Como los demócratas controlan la Cámara de Representantes en estos momentos y también el Senado, ocurre lo siguiente. Hay un mecanismo que no tiene una traducción al castellano que se llama filibuster, que es una forma de obstaculizar las leyes, la discusión. Ya, el presidente Biden le dijo al líder de la minoría republicana, bueno, perfecto, si usted no me apoya, entonces lo que yo voy a hacer es eliminar el filibuster, que implica romper ¿cómo se llama? Eso solamente se rompe con 2/3 de las cámaras o del Senado. Entonces, inmediatamente Mitch McConnell, que es ¿cómo se llama? El líder de la minoría republicana en el Senado, dijo, ya, me abro a subir el nivel de endeudamiento hasta diciembre, ¿ya? Lo cual significa que vamos a estar en diciembre nuevamente ahí muertos de susto a ver si la economía norteamericana colapsa o no. Y las consecuencias que puede tener para Chile. Cristóbal, eso te iba a preguntar, ¿esto tiene consecuencias efectivas, digamos, pues, a nivel mundial? O sea, imagínate Estados Unidos entra en recesión. Imagínate qué va a pasar. ¿Y podría ocurrir con esto?
Y evidentemente, si imagínate, a ver, Chile se declaró en cesación de pago el año 82, porque no teníamos ni un peso para pagar la deuda externa por motivos que podríamos comentar en otro lado. Estados Unidos jamás, y se estima que la crisis, la recesión que podría causar esto es más grande que la recesión del 29, a ese nivel. Y te recuerdo que Chile, por culpa de la recesión del 29, tuvo 10 gobiernos en menos de un año. Guillermo. Bueno, yo creo que todo esto también es consecuencia como una política quebrada, ¿no es cierto? De un lío político que la salida de Trump no solucionó para nada, porque sigue habiendo un bloqueo importante entre republicanos y demócratas que es muy previo a Trump y que sigue ocurriendo sin él, ¿no es cierto? Como que los 4 años de Trump hicieron que todos los problemas internos de los partidos giraran en torno a él, que él fuera un poco el chivo expiatorio, cuando la verdad es que habían problemas previos, ¿no es cierto? Entonces Trump se termina convirtiendo en una justificación para todo, cuando había muchos problemas que lo precedían, ¿no es cierto? Y es similar un poco a distintos bloqueos de la clase política que se dan en distintos lugares del mundo a propósito de esta crisis de la democracia liberal, de élites polarizadas, y es algo similar también a lo que ocurre en Chile. En Chile no nos ponemos de acuerdo en casi ningún tema más o menos relevante, pero hay un libro que explica muy bien todo este rollo político entre conservadores y demócratas que se llama El regreso liberal, de Mark Lillard, que es un escritor demócrata, que es muy interesante y se lo recomiendo. Paula. A ver, yo pienso que, tal como dice Cristóbal, el descalabro sería tan grande que pienso que es difícil que ocurra, suceda, que dejen que pase. Claro, claro. O sea, yo me imagino que van a buscar una solución tan creativa como la de los últimos años, porque nosotros en Chile nos espantamos con las piruetas legislativas que a veces hacen en nuestro Congreso chileno, pero eso no es privativo de nuestro país. O sea, el 2011, el Congreso norteamericano cedió su autoridad y entonces permitió que Obama elevara unilateralmente el techo de la deuda. Entonces así, ellos, en el fondo, los legisladores se reservaron en el derecho de aprobar una moción de desaprobación. Sí. No fue el Congreso el que le impidió a Obama subir. Y después, en 2019, los legisladores tampoco elevaron el techo de la deuda, sino que aprobaron una ley que decía que el límite de la deuda no se iba a aplicar por los próximos 2 años, ¿sí? Entonces ahí de nuevo se saltaron en el fondo el debate sobre la deuda. Así que yo me imagino que alguna pirueta van a encontrar esta vez. Ahora, podríamos recomendarle a los norteamericanos que pensaran en algo, en una política fiscal más parecida a la nuestra. O sea, la nuestra tiene esta regla de balance estructural, que es una regla en el fondo de mediano plazo. Que no se cumple hace mucho rato en todo caso. Sí, estamos ahí con una crisis de credibilidad sobre la regla, pero bien manejada, funciona, porque en el fondo no habla del déficit que tienes en un año puntual, sino que se planifica en el fondo para un mediano plazo y puedes ir manejando déficit y superávit de acuerdo al ciclo económico. Y nos dio muy buenos resultados en la primera década del siglo, por lo menos. Sí, Paula, lo último. Lo último. Si los republicanos no quieren subir la deuda, entonces que al menos no bajen los impuestos, porque realmente el gasto es necesario aumentarlo y para eso se necesita plata. Por ahí va la propuesta de Biden. Vamos al... Quiero agregar solamente una cosa. Cuando la Paula habla de las piruetas legislativas, una de las opciones es acuñar una moneda de $1 trillón, que solamente los Simpsons se han atrevido a especular con eso. Una moneda de platino de $1 trillón. Pero imagínate qué diría Maduro de eso. Imagínate cómo gozaría con una medida así. Vamos a la noticia de Guillermo... Los Simpsons se la termina robando Fidel Castro. ¿En serio? ¡Qué billete! Vamos a la noticia de Guillermo Pérez. En un hito para la medicina y el combate de las enfermedades, la OMS aprobó la primera vacuna contra la malaria que afecta a niños. Guillermo. Sí, yo quise traer el toque optimista, el color esperanza a lo Diego Torres, a este panel que ha estado sufriendo los embates de la contingencia durante este programa y la última semana, así que quise traer una noticia feliz, una noticia buena que apareció, que es Bienvenido. Lo que decía Tosia, ¿no es cierto? Que después de una búsqueda de más de 100 años, la OMS aprobó la primera vacuna contra la malaria, que a nosotros no nos afecta tanto, pero que en muchas otras partes del mundo es un problema bastante terrible, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en África, la malaria solamente en el 2019 mató a 260.000 niños.
Y esto es histórico porque los medicamentos para matar al parásito de la malaria, para las medidas preventivas, han contribuido en cierto modo a reducir la enfermedad, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, además, por otro lado, se necesitan años de infección para poder desarrollar la inmunidad y eso solamente reduce como posibilidad de enfermar gravemente. Entonces, la vacuna en principio va a requerir 4 dosis para ser eficaz y el piloto que se hizo permitió concluir que la vacuna era segura y que reducía la malaria grave en más o menos un 30% y que tampoco tenía impacto negativo con otras vacunas, lo que también es súper importante. Y ojo que nuestro continente, a partir de esto, también debería celebrar, porque después de una tendencia como sostenida de reducción de la malaria desde el 2005 al 2014, en los últimos años, el Caribe, algunos países de Latinoamérica han registrado algún incremento de casos. Por ejemplo, en Venezuela, en países como Brasil, en Colombia, en Guyana, en Nicaragua, en Panamá, algunos brotes en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador. Entonces también hay que mirarlo con buenos ojos para nuestro continente. Sí. 30 segundos para los comentarios de Cristóbal y Paula, antes de que se nos vaya el tiempo. Simplemente decir, cuando Guillermo dice que a Chile no le afecta, yo agregaría todavía, porque con el cambio climático vamos a ver qué pasa. No es por echarte abajo el optimismo, por si acaso, pero y ojalá se fue una buena noticia, de todas maneras. No, indudablemente, además porque es un flagelo que ha atacado, digámoslo, a los seres humanos desde que caminamos por la Tierra. Así que va fantástico por este avance. Paula. Sí, yo como el panel es diverso, yo voy a poner una nota un poquito diferente. Adelante. Yo encuentro que 260.000 niños y niñas africanas menores de 5 años falleciendo al año es una barbaridad. Entonces, o sea, imagínense que en Chile llevamos 40.000 personas muertas por la pandemia. Y estos son 260. Entonces, si bien este tipo de parásito que ataca es bastante complejo, no puedo dejar de pensar en que todo este retardo del desarrollo científico también tiene que ver con quiénes son los que se están muriendo, ¿sí? O sea, si fueran 260.000 niños europeos, en el fondo, los que se estuvieran muriendo, supongo que la solución habría llegado más rápido, habría habido mayor inversión científica para poder desarrollar esa vacuna u otra forma. Entonces, yo solo digo que ojalá no se transforme en un negocio que al final haga que esto sea prohibitivo para los niños africanos. Ojalá que además la comunidad entera pueda comprometerse con la vacunación masiva y se logre la inmunidad, porque si bien es cierto, es bastante parcial, porque como decía el Guille, solo un 36%, igual me imagino que es el manso cambio para la vida cotidiana de estas personas, no vivir con tanta angustia de la muerte acechando. O sea, yo creo que nosotros con el COVID ya podemos ser un poco más empáticos con esas realidades, así que ojalá les vaya muy bien. Buen contrapunto. Vamos a los datos, a los recomendados que nos traen nuestros panelistas, junto a Paula Paulete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro aquí en Reunión de Pauta. Cristóbal, tu recomendado de hoy. Miren, yo les quiero recomendar, lamentablemente creí que tenía el libro por acá, pero no lo tenía. Les quiero recomendar un libro que me he estado leyendo, que se llama, de Simon Sebag Montefiore, que se llama La corte del zar rojo. ¿Ya? Es el mismo autor de Los Romanov, etc. Es una biografía de Stalin, en definitiva. Pero habla sobre, más que de él, sobre la gente que lo rodeaba. Esto va en parte en línea con lo que mencionó el Guilla hace un tiempo atrás de un libro muy notable de Orlando Figues que se llama Los que susurran, que es la vida cotidiana en la Rusia de Stalin. Y de alguna manera ahí uno se da cuenta de cómo vivía la gente normal, común y silvestre, y después cómo vivían los aliados de Stalin y la élite del Kremlin, ¿me entiendes? Y es una cuestión que tú te das cuenta que por mucho que los que pertenecían a la Parachik, ¿no es cierto? Es decir, al gobierno, ¿no es cierto? Vivían en un estadio de terror aún más grande que aquellas personas normales que vivían en el mundo stalinista. Es brutal el libro, pero al mismo tiempo te llama la atención cómo hasta el día de hoy hay gente que sigue defendiendo ¿cómo se llama? La obra de Stalin en Rusia. De hecho, hay encuestas que te dicen que por lo menos un 20% de la población rusa le gustaría volver a vivir bajo un gobierno como el de Stalin. Es increíble. Está buena la recomendación. ¿Muy largo el libro, Cristóbal? Estos libros es que la literatura asociada a Rusia, como que siempre tengo la idea de que son 1000 páginas, ¿no? Estáis pensando en la guerra y la paz. Exacto, algo así, ¿no?
Este es un libro amigable de unas 60 páginas. Pero ya que estábamos hablando de política hace un rato atrás, bueno, el profe Artés nos trae la luz. Paula. Yo también traigo una recomendación política, pero distinta. Es una serie que está disponible en Netflix que se llama Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Es una de las diversas producciones audiovisuales que se han hecho en torno a Colonia Dignidad. Ajá. La primera fue una película de Orlando Ljubert en 1985 que se llamaba La Colonia. Después está Colonia del 2016 donde actúa Emma Watson. Y también en Amazon Prime hay una serie de ficción llamada Dignidad. Y más allá de las críticas que puedan tener todas estas producciones, a mí me parece que es importante informarse de los horrores que ahí se cometieron, del rol que jugó la religión, del rol que jugó la pobreza, la dictadura cívico-militar y la propia embajada de Alemania Federal en Chile. Así que es relevante porque las vidas afectadas fueron muchas y es importante saber. Y al parecer está muy bien documentado, además, este documental que está ahí en Netflix. Guillermo. Sí, yo me leí La Corte del Zar Rojo del autor que recomienda Cristóbal y Extraordinario, y respecto de lo que dice Paula, hay un académico de la Universidad de Olfegaña que se llama Tomás Villarroel, que está estudiando este tema hace varios años, que le estudia la relación entre Chile y Alemania, que también es muy interesante las cosas que él ha sacado. Yo quiero recomendar por mi parte algo un poco más livianito. Quiero recomendar un disco de Bruce Springsteen, un cantante que la rompe en Estados Unidos, en Argentina, en España, en varios países del mundo, pero que acá no se escucha mucho. El disco es Devils and Dust del 2005, un disco más bien como de folk, de mucha guitarra, mucha armónica, voz despellejada, y que muestra toda la calidad como de letrista, compositor e intérprete que tiene Springsteen. Yo creo que acá a Springsteen no se le pesca mucho porque alrededor de él gira como un mito de que es como el modelo yankee, ¿no es cierto? Principalmente por esta canción que tiene Born in the USA, que fue usada en la campaña de Reagan, pero la verdad es que, y esto la Mariana Enrique lo ha desarrollado en varias crónicas muy bien, Springsteen es como todo lo contrario, como a pesar de ser alguien que valora mucho Estados Unidos, sus costumbres, sus tradiciones, también es muy crítico del sueño americano, y muchas de sus letras hablan un poco de los personajes derrotados de Estados Unidos, de ese lado B, del sueño americano, de esos estadounidenses que viven como lejos de las costas y que sufren un poco los embates del sistema que los consume. Como que yo cuando leo sus letras, me da la impresión de que hay un vínculo entre Springsteen y la estética, no sé, de Edward Hopper en la pintura o de escritores como Raymond Carver o Philip Roth. Así que le recomiendo mucho este disco, Devils and Dust, de Springsteen. Buena forma de acercarse a su música también. Guillermo Pérez, Paula Pauletti y Cristóbal García Huidobros con nosotros. Gracias por estar aquí en Reunión de Pauta. Que esté muy bien, buen fin de semana. Disfruten, fin de semana largo además, más encima. Bien. Que descansen. Ay, verdad, qué bueno. Acabas de escuchar una hora